Hola, soy Mabel y voy a hablar sobre el gobierno de México. El tipo de gobierno en México es una república democrática representativa y federal. Es república porque el pueblo decide a su gobernante. Es representativa porque la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la elección popular. Es democrática por medio del voto y federal por la autonomía de estados y municipios. Este tipo de gobierno se establece en 1867 y lleva 157 años siendo este tipo de gobierno en México. El tipo de gobierno se divide en tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno se encarga de crear y mantener al día un ordenamiento jurídico eficaz y justo, además de satisfacer por medio de decretos y servicios públicos a las necesidades de los conflictos de intereses. En México, a lo largo de su historia, ha pasado por dos monarquías. La primera fue en 1821 hasta 1823. La segunda fue entre los años 1863 y 1867. Las elecciones en México son muy importantes dependiendo del cargo. Las elecciones a presidente de la República es elección directa y su mandato dura 6 años. Su cargo es muy importante, pues su deber es servir como líder de la sociedad con el fin de lograr metas específicas y toma de decisiones, además de asegurarse de que los propósitos del Estado se cumplan de acuerdo a la ley. El partido político que más ha durado en el poder en México es el PRI, antes conocido con las siglas PNR, luego por PRM. Ahora, este partido es conocido como Partido Revolucionario Institucional, PRI. Fue creado en 1929 por Plutarco Elías Calles. El partido con menos tiempo de ser creado es Morena. Fue creado en el año 2014 por Andrés Manuel López Obrador. Para poder formar un partido político se necesitan mínimo 5,000 asociados en el país, con delegaciones en al menos 7 entidades federativas. Puede perder su registro si se acuerda la disolución del partido por los miembros. Omite rendir el informe anual de origen y aplicación de recursos. No acredita actividad durante un año calendárico y finalmente si no obtiene el 3% de votación en un proceso. La institución encargada del estudio de la población mexicana es el Consejo Nacional de Población, CONAPO, que tiene por objeto el diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular el crecimiento de la población, los movimientos demográficos, así como la distribución de los habitantes de México en el territorio. Rodolfo Menocal y les voy a platicar acerca de las garantías, leyes, normas, artículos y derechos de México. Todo esto está estipulado en la Constitución mexicana, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta cuenta con 136 artículos y se divide en dogmática y orgánica. La dogmática tiene del 1 al 29 y la orgánica del 30 al 136. La dogmática se divide en derechos humanos, rectoría de la economía nacional, tierra y rubro agrario, prohibición de monopolios privados y suspensión de garantías. Y la orgánica trata acerca de la división y límites del poder público. La Constitución está basada en los siguientes principios: la soberanía que tiene el pueblo, los derechos humanos, la división de poderes, nuestra república representativa federal, la separación iglesia y estado, la constitucionalidad y el juicio de amparo y la inviolabilidad de las reformas de la Constitución. Si alguno de los principios anteriormente mencionados son violados, se estaría violando también el Código Civil, y la penitencia puede ser penal, civil o administrativa. Los principios a los que todas las autoridades se deben de basar es el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El de universalidad se refiere a que los derechos son por igual. El de interdependencia se refiere a que hay un vínculo entre todos los principios y derechos. Si uno se viola, se estarían violando otros más. El de indivisibilidad se refiere a que no puedes tener la mitad de un derecho y que por el simple hecho de ser humanos los tienes. Y progresividad se refiere a que el gobierno o el Estado debe de ver porque se cumplan y progresen los derechos. De todo lo que he hablado se encarga el Poder Legislativo y de los castigos se encarga el Poder Judicial. La sociedad debe de actuar siempre conforme a la primacía de la ley y sobre el marco jurídico, incluso las autoridades del país.
Y el día de hoy les voy a explicar los poderes de México. México es una república representativa, democrática, federal y laica. Para que esto se pueda cumplir se necesita una división de poderes. Los tres poderes que existen en México son el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que es bicameral, que son diputados y senadores, y el poder judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. El legislativo tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es la Cámara Baja, la cual tiene 500 integrantes y duran 3 años en el cargo. Y la Cámara de Senadores, que tiene 128 integrantes y duran 6 años en el cargo, y es la Cámara Alta. El representante del Poder Ejecutivo es el presidente. Actualmente es AMLO, el cual fue elegido por el voto directo y universal. Las elecciones fueron en julio del 2018 y entró al poder en el 1 de diciembre del mismo año. Para que el presidente pueda hacer su trabajo, necesita ser auxiliado por las Secretarías de Estado. El judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus principales deberes son la justicia, las normas y la resolución de conflictos. Yo soy Victoria y voy a hablar sobre las acciones vecinales. En el proyecto World Justice Project, hicieron encuestas sobre factores y uno de ellos fue poderes limitados del gobierno, ausencia de corrupción, transparencia del gobierno, derechos fundamentales, entre otros. Su índice fue de 99 países, el primero es el país más elevado y el 99 es el menos. México es el lugar 79. Una de sus principales tareas es reclamar organismos competentes. Después en el video de Challenge se ve como 2 hombres quitan propaganda de campañas políticas donde es ilegal, de acuerdo con el reglamento de anuncios del Estado de Hidalgo. Y va a hablar sobre las fuerzas de seguridad en México. Se dividen en 2, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. El objetivo de las fuerzas de seguridad protegen el país en sus fronteras, adentro y afuera, y se conforman y nacen de acuerdo a las necesidades de cada país. Y las fuerzas armadas combaten la corrupción y los grupos de crimen organizado. Estos empezaron en 1913. Vamos a empezar con las fuerzas de seguridad. Se dividen en 3, policía estatal, policía federal, estatal y municipal. La policía federal previene y combate los delitos a través del marco jurídico y salvaguarda la integridad de sus habitantes. Y la policía estatal mantiene el orden público, protege a sus habitantes, vigila las áreas de alto riesgo de criminalidad y apoya a los municipios. La policía municipal mantiene el orden, la paz pública y se divide en turística, canina, etc. Cada una se limita, la estatal al estado y la municipal al municipio. Las Fuerzas Armadas empezaron en 1913 a partir de la Revolución de Coahuila y en 1937 Lázaro Cárdenas le cambió el nombre a Sedena. Se dividen en 2, Sedena y Semar. Están compuestos por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México y su objetivo es garantizar la independencia, soberanía y las instituciones nacionales. El Ministerio Público es el representante de la sociedad y su objetivo es la investigación eficiente, profesional y sin estereotipos y sin discriminación. Tiene que sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación de daños. Después, denunciar. Muchas personas en México no quieren denunciar porque piensan que no sirve, es súper tardado, las autoridades nunca hacen nada, es una pérdida de tiempo y tienes que ganar muchos papeles. En México hay muchísima inseguridad y la verdad nosotros les recomendamos que sí denuncien porque tal vez en algún futuro cercano sí se pueda llegar a hacer algo en contra de los delitos a los que sufriste. Soy Andrés Almerón García y mi tema son funcionarios, partidos políticos y actores políticos. El poder en México se divide en 3. Está el legislativo, que lo representa el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en diputados, que son 500, y senadores, que son 128. Y su obligación es la de regular las leyes, porque pueden crearlas, derogarlas, abolirlas, todo ese tipo de cosas. Pero lamentablemente son ineficientes a pesar de sus altos sueldos. Luego también tenemos el Poder Judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia, que se conforma por ministros electos por el Senado. Y el Ejecutivo, que lo representa el presidente. Cuya principal función es ver que los otros poderes trabajen de manera correcta. En la actualidad en México hay numerosos partidos. Tenemos 7 nacionales,
y 34 locales. Todos ellos operan con recursos que les da el gobierno, pero pueden perder el registro si obtienen menos del 3% de los votos en la más reciente elección. Y su propaganda suele ser poco profesional y engañosa, generalmente solamente desacreditando a la competencia, lo que aporta que el electorado no tenga una base válida para escoger por quién votar. Y para formar parte del gobierno, debes de cumplir con ciertos requisitos como ser mayor de edad, no formar parte del clero ni del ejército y obviamente ser residente del país, estado, lo que tú quieras, ¿no? Y en la actualidad hay aproximadamente 4.000 cargos públicos.